CS Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. Y ahora comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas de Ponce, del área limítrofe y de Puerto Rico completo, ¿verdad? Porque estamos a través de las redes. Saludos, Alexander. Encantado de saludarte, sí, profesor y doctor Carlos. Hoy una tarde especial. Sí, señor. Tenemos un invitado especial, ¿verdad? Un colega de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el doctor José Ferrer. Saludos a todos y muchas gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de estar aquí. Claro que sí. Así que hoy nos vamos a apartar un poco de los archivos históricos tradicionales para conversar sobre una pregunta que también pertenece a la historia de las ideas y sobre todo a la vida cotidiana. ¿Qué significa aprender en una época en que una máquina puede redactar, resumir, traducir y hasta argumentar en microsegundos? Ya ni siquiera en segundos, Nos acompaña el doctor José Ferrer López, profesor de Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, educador y propulsor de iniciativas tecnológicas aplicadas al salón de clase. Y hoy vamos a discutir, ¿verdad?, su libro más reciente. Tiene una decena de libros, ¿verdad?, una cosa extraordinaria, da seminarios, es una persona muy trabajadora. Y los libros se titulan, no se llaman, Deficiente por diseño. No se limita a preguntar si la inteligencia artificial ayudará o perjudicará a la escuela. Formula una pregunta, una interrogante más profunda. ¿Hemos enseñado realmente a pensar? Alexander. Muchas personas creen que innovar consiste simplemente en llevar más pantallas al salón. ¿Qué distingue una innovación pedagógica genuina de una digitalización superficial de la misma política tradicional? Bienvenido. Gracias. Pues mira, nosotros en Puerto Rico históricamente hemos tenido transformaciones o le llaman reingeniería o reformas educativas. Exacto. Que siempre han sido cosméticas, ¿verdad? Cosméticas. Uno de los argumentos que se presenta y presento en el libro constantemente es que la estructura del Departamento de Educación tiene unas características que evitan que hayan cambios significativos en el sistema, y esas características llegan de manera histórica, ¿verdad? Claro. Mientras el horario sea entrar a las 8, cambiar de clase de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, subdividir las clases en español, matemáticas, inglés, ciencia, y tener esa estructura de 30, 40 estudiantes por maestro, es bien complejo tener una reingeniería o un cambio. Claro. Uno de los problemas que ha tenido el Departamento de Educación es que colocan dentro de su sistema una documentación, presentan un documento que se llama Filosofía Educativa, aparecen dos personas ilustres que ahorita hablaremos de ellos en algún momento, pero en la práctica no se ejecuta ninguna de sus filosofías, ¿verdad? Eso no se ve en la práctica educativa, y eso es bien difícil de ver. Así que en Puerto Rico la realidad es que son argumentos fuertes de escuchar. Nunca hemos tenido un proyecto educativo de país, eso no existe en Puerto Rico fuera de la creación de la UPR hace muchos años, ¿verdad? La creación de la UPR, pero en el sistema CAL 12 nunca hemos tenido ningún gobernante pudo... No, eso nunca ha pasado. ¿Verdad? Ningún secretario de salud de estos últimos que ha habido gente... De educación, no, ninguno. Sí, de educación. Ninguno. O sea, todo es cosmético, todos son técnicas y estrategias dentro de ese esquema del sistema. Bueno, en la reforma, ¿verdad?, que implantó el Partido Popular, pues hizo unos esfuerzos, ¿verdad?, para llevar la educación. Y aquí están los famosos testimonios de los individuos que caminaban con mi abuelo. 10 kilómetros son 6 millas, señores, para llegar a una escuela porque no había escuela. Y sin zapatos. Los zapatos son imposibles, ¿verdad? Y así atravesaban baches y cuánta cosa hay hasta llegar a la escuela, veían en la escuela evidentemente un progreso, una evolución. No es hoy día, ¿verdad? Era una cosa, hoy día pues muchos la ven como una cosa pesada. No, había
había realmente un compromiso educativo, ¿verdad? De estos jóvenes que querían de alguna manera echar para adelante. Estaba había un secretario de educación, ¿verdad? Excepcional que llega con la administración ¿cómo se llama? Del Partido Popular. Anteriormente, Consalceño. no, ese es el papá de Chuco Quintero. Se llamaba Ángel Quintero Alfaro. Ángel Quintero Alfaro era un individuo, ¿verdad?, que tenía mucha capacidad administrativa, etcétera, pero le ponían a Quintero Alfaro otra persona que hiciera el trabajo administrativo. O sea, que él diseñaba las propuestas educativas, etcétera, no como hoy día que tiene que hacerlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Del 1898 al 1940, toda la educación en Puerto Rico fue en inglés. Entonces, ¿cómo un estudiante que hace todo ese sacrificio que acabamos de decir y encima de eso tiene que hablar inglés? Que aquí había, no es, que yo creo que me entienda la gente que me está escuchando, no es inglés como segundo idioma, eso no es English as a second language. Era destruir el vernáculo para imponer una lengua por encima, ¿verdad?, de la que tú tenías. Eso Era intencionado. Era totalmente intencionado. Sí, señor. Entonces, Y que fracasó porque no pudo. no pudo. Entonces No ya pudo en el con el 40 el Partido Popular dice, no, espérate. Nosotros tenemos esta otra propuesta y ahí más o menos arranca, ¿verdad? Lo que decía el compañero, ¿verdad? Un proyecto educativo. Pero ese proyecto educativo, lo que sucede es que para que un proyecto educativo tenga sentido en un país, tiene que haber un proyecto de país. Y si el proyecto de país está atravesado, ¿verdad?, como el caso nuestro, por nuestra relación colonial con Estados Unidos, pues tú no puedes diseñar una política que propenda a defender ¿verdad?, tu país, tu historia, etcétera. Eso es muy difícil porque va a estar atravesado todo el tiempo con esto. Entonces, Muñoz Marín, en los años 50, después que impulsó toda la industria, creó una cosa que se llamó Operación Serenidad. Y ahí creó el Instituto de Cultura. Y es un tipo de nacionalismo cultural, pero no es un proyecto educativo en términos, ¿verdad?, como se va a dar, como se da en los países, ¿verdad?, soberanos, etcétera. Nosotros teníamos prácticamente que pedir permiso. Incluso ese nacionalismo cultural era mal visto por Estados Unidos. Una cosa que era totalmente, ¿verdad? No estaban hablando de la revolución ni de la república, no. Era una puertorriqueñidad adaptada a esa realidad del Estado Libre Asociado. Pero la escuela puertorriqueña enfrenta hoy desigualdades de acceso, sobrecarga docente y estudiantes con experiencias muy distintas. Tú llegas a un salón de clase y aquello es un universo completamente distinto. Desde su práctica, ¿qué condiciones mínimas necesita un maestro para incorporar tecnología de modo ético, crítico y verdaderamente útil? ¿Qué hace falta? Y los maestros que nos están escuchando, y maestras y estudiantes, pueden intervenir en cualquier momento. Aprovechen esta oportunidad extraordinaria. Esto no se da todos los días. El número para llamada es 787-840-5500 y 840-5190. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? O sea, hay dos vertientes en esa área. Primero tenemos que saber cuál es la función de la tecnología, qué es lo que busca la tecnología. Muy bien, excelente. Si lo que se busca con la tecnología es el traspaso del conocimiento, una forma rápida de llevarle el conocimiento, los datos, la información a los estudiantes, es mucho más efectiva que la palabra hablada, Claro. porque es permanente. Claro. Ahora, lo importante es el proceso metodológico que yo hago con esa información. Porque ahora con la inteligencia artificial tenemos toda esa información disponible, Claro. ¿verdad? El proceso de pensar incluye retar hasta la fuente de información. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la tecnología y lo que hace es sustituir al maestro como fuente de información, las dos vertientes siguen siendo igual de ineficientes. Claro. La idea es yo recibo la información de una manera más eficiente, Claro. pero a la larga es el proceso mental el que me lleva a cuestionar de dónde viene esa información, por qué está ahí, está correcta, está incorrecta, es algo que me es útil, no me es útil. Claro. No importa si viene de la boca del maestro o si viene mediada por la tecnología. Dentro de ese proceso, entonces también tenemos otra vertiente que si la tecnología, en este caso puede ser cualquier tecnología o la inteligencia artificial, permite individualizar el proceso educativo, que cada cual, ¿verdad?, vaya a su paso, cosa que es una imposibilidad cuando el docente está solo con 40 estudiantes, que son 40 mundos distintos, 40 Sí, cabezas señor. diferentes, Sí, señor. dentro de una sala de clases. ¿Verdad? Si la tecnología se va a utilizar para que los estudiantes adquieran el nivel de proficiencia cada uno a la velocidad que le es conveniente, Claro. pues ayuda. Pero
volvemos de nuevo, eso está encajonado en un sistema claro. que necesita pasarte de grado, Sí, yo señor. no puedo Sí, adelantarte ni dejarte Sí, atrás, claro. entonces se vuelve una imposibilidad, Sí, ¿verdad? señor. Entonces añadir tecnología por añadir tecnología sigue siendo algo cosmético. Y es el autoritarismo, ¿verdad? Muchas veces hay unas autoridades que pretenden que se siga determinada filosofía. A eso súmale el propio maestro, ¿verdad? Que a veces tiene unas particularidades donde es autoritario. Entonces, él piensa que de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera él puede ser cuestionado. Y entonces, eso que tú dices es importante porque no es solamente la tecnología, no es una panacea que va a resolverlo todo. No, señor. Aquí hace falta, ¿verdad? Una reevolución completa en el pensamiento de ese maestro. ¿verdad? Eso es así. Eso no es fácil de hacer. Sí, no es No. fácil de hacerlo, es bien complejo Claro, tú desarrollarte dentro de un sistema educativo claro. que tiene unos horarios fijos, Sí, señor. con unas entradas y salidas fijas, con unas materias fijas, Claro. y después decirte que te estoy educando para pensar y para la libertad. Claro, O sea, eso claro. no tiene lógica. No tiene es lógica. incompatible. No, no, ¿verdad? totalmente. Es completamente incompatible, pero el sistema educativo, y por eso el título, ¿verdad? Y por eso es que tiene este título del libro, Sí. es que el sistema educativo fue diseñado para otra cosa, no fue diseñado para No, enseñar a no, pensar. señor, eso es ¿verdad? No importante. importa si nuestros padres iban a pie, Claro, claro. nuestros abuelos iban a pie y sin Sí, zapatos, sí. hoy día la escuela sigue teniendo el mismo efecto. Sí, ¿verdad? señor. El mismo efecto. Sí. Si tú comparas a las personas que son analfabetas hoy día Sí. en comparación con esa época, pues eso se ha reducido brutalmente. Sí, sí, sí. La educación Cardoce ha ayudado de manera eficiente a eso. Sí, Lo que pasa es que la sociedad ahora está esperando una cosa distinta Sí, señor. de la escuela, pero sin cambiar el sistema. Sin cambiar. La escuela es exactamente igual que en los Lo años mismo, 30, en sí, los años sí. 40. Antes Claro. tenían más dificultad para llegar, ahora llegan en Seguro. carro, Sí, sí. llegan en guagua, Sí, decimos sí, en Puerto sí. Rico. Claro. Llegan en guagua, tienen aire acondicionado, a veces algunos salones Algunos no, tienen sí. tecnología, Claro. pero el sistema sigue siendo exactamente el igual. mismo, el mismo. Pero Sí. esperamos algo distinto, esperamos que los Sí. estudiantes piensen. Exacto. El sistema educativo no está hecho para que el estudiante aprenda No, a pensar. no, Está hecho para que el estudiante logre alfabetizarse, que Eso aprenda es. a leer y a escribir, ¿verdad? Unos conceptos básicos que se le dan de forma mecánica porque la escuela está diseñada como Sí, una señor. fábrica. Y es bien complejo tratar de cambiar el sistema a un sistema que no sea así y que lleve a un objetivo como el de enseñarle a pensar, porque sería casi imposible de administrar. No, no, que se caiga el Es sistema. una cuestión Sí, administrativa. señor. El sistema que conocemos se caería porque el sistema depende de personas que no cuestionen, que sean personas obedientes. Por supuesto. Sometidos totalmente Por a la supuesto. realidad. Si tú pones una persona que se ponga a pensar, pues eso es un problema. Sí. Porque entonces el que piensa se va a dar cuenta de por qué el que lo manda, los manda. Y cuando usted se da cuenta de por qué el que lo manda y dice que lo manda es mediocre, pues deja de mandarlo inmediatamente. ¿Tú te Entonces imaginas? es un peligro. Una idea que se me ocurre de momento para explicar eso. ¿Tú te imaginas un estudiante que llega a escuela intermedia, es bastante brillante, y decide que va a estudiar la clase de matemática por su cuenta? Claro. Entonces decide que puede entrar más tarde a la escuela Sí. porque ya le está estudiando matemática en su casa y de verdad si lo fueras a probar, Sí. dominas más la matemática. Sí, señor. El sistema no permite No, eso. no, no, jamás, el sistema lo hace ir a coger matemáticas Sí, señor. a pesar de que domine la materia, Sí, porque no ir a la escuela no es Claro. una posibilidad. No. ¿Ves? Pues entonces tú no puedes decir que estás educando para la libertad No, y para no, pensar no. si tú no puedes tomar decisiones, ¿verdad? No. Así que le enseñamos a los estudiantes a hacer lo que esperábamos que hicieran siempre, señor. que era seguir instrucciones, Sí. sentarse derecho, hacer silencio, Exacto. solamente participar cuando el maestro lo permita, claro, y eso no ha cambiado. Y la letra entra por la sangre. Eso yo escuchaba desde pequeño, ¿verdad? Aquí está el libro, señores, para que lo adquieran, ¿verdad? Se titula Deficiente por Diseño, del compañero que tenemos en la tarde de hoy. Entonces, es muy importante lo que él está diciendo, ¿verdad? Porque nuestra sociedad está de alguna manera organizada para crear obreros, para crear personas que trabajen, no para crear empresarios, No. ¿verdad? No le enseñan al niño a ser un empresario en el futuro, a cuadrar una chequera, ni cosas que No, se no hay, parezcan. no hay, no te enseñan lo que es un APY, lo No, que es señor. un préstamo. No. La No te- autoestima. No te enseñan cómo calcular No, nada de eso. un ingreso recurrente No. para saber cuántos intereses vas No, a señor. ganar o cuántos Eso no. dividendos vas a ganar, cómo se hace una Y inversión. esa es la vida misma, ¿verdad? Si aspiráramos a crear a un individuo pensante, una persona pensante, pues eso, ¿verdad? Dentro del marco de un montón de cosas más. Pero eso es parte de la realidad. Entonces, antes de ir a la pausa,
me gustaría hablar un poco, ¿verdad?, de lo que pasó hoy en la historia, Alexander. Eso es así. Antes Sí, de señor. continuar con nuestra conversación, vamos a nuestra sección ¿Qué pasó hoy en la historia? Y antes de eso, Carlos, Sí. recuérdese que estamos en el 550 AM y estamos en el área metropolitana por ECO 93.1 y también estamos en el live streaming de WPAB 550. Ahí nos pueden ver y pueden ver aquí a los profesores, a los doctores. Y aquí José Rafael Rosado Santiago de Cuamo dice, saludos desde mi pueblo Cuamo, pueblo de Puerto Rico y lo del encanto. Dicen que los zapatos para los estudiantes lo trajo a Puerto Rico don Luis Muñoz Marín. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, señor, calzó a los pobres, ¿verdad? Ajá. Eso es una de ¿No había zapatos antes de Luis Muñoz Marín? Había zapatos, pero no había dinero para comprar. Bueno. Y la comida valía un centavo. Un centavo. No era gratis tampoco el Ajá. sistema Dice, los de... idiomas de- encontré que el sí. idioma español es una lengua romance, una lengua indoeuropea o italiana. ¿Eso es verdad? Bueno, sí, que Tiene viene que ver. del mundo, ¿verdad? Sí. Vámonos con el compañero Alexis Rodríguez a la primera pausa y regresamos a la hora de la historia viva. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nud, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nud, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santa María. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada. Panadería Pontevedra, buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210, 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz, siempre con el pan calientito. Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, fuego, circuito cerrado de televisión, intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. Regresamos junto al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, en la hora de la historia viva. Y antes de continuar con nuestra conversación, bien importante, el libro Deficiencia por el diseño, el sistema educativo no está roto, hace exactamente lo que debe, es súper interesante. También sustracción, un teorema de crecimiento. Y este libro, pues, el prólogo, pues, es escrito por el historiador de Puerto Rico, Carlos. ¿Eso es así, Carlos? Sí, tuve el privilegio, ¿verdad?, de la confianza del compañero de haberlo escrito. Yo le comentaba fuera del aire, ¿verdad?, que este era un libro que yo quería escribir, sobre todo cómo se enseña la educación, cómo está diseñada la educación precisamente para esto. Entonces, él logra de manera histórica, te estoy hablando desde los griegos hasta el día de hoy,
pasando, ¿verdad?, por todas las etapas. La gente piensa que desde los tiempos de los griegos se daban exámenes y se daban diplomas. No, señor, no. Esto es totalmente distinto, ¿verdad? Se nos quedó en el segmento pasado que pasó en la historia. Dos cosas importantes. Un día como hoy, 24 de agosto, el conde de Cumberland, en 1598, había invadido Puerto Rico, estuvo casi un mes en el Morro y le dieron unas diarreas eléctricas, eso se llamaba disentería. Entonces tuvieron que salir corriendo de ahí y entonces los españoles lograron, ¿verdad?, retener a Puerto Rico. Y en segundo lugar, en 1900 nació un señor que se llama Jesús Sánchez Erazo. La gente no tiene ni idea cómo ese nombre, ¿verdad?, tan raro. Ese es Chuito el de Bayamón, el de tantas canciones extraordinarias, ¿verdad? El que incluso hasta el Bad Bunny de hoy lo imita. En uno de sus conciertos se puso la pava, se puso la misma ropa que usaba Don Chuito, ¿verdad? Y él lo dice, que escuchaba la música de Don Chuito. Y mira, Carlos, antes que digas eso, las emisoras AM siempre en Puerto Rico, por muchos años, inclusive esta, pues ponían música, inclusive todavía era de 710, y ponen música de Despertar Jíbaro. Sí, señor. Y hay un señor. montón de música, igual en una emisora que hay en San Juan, 740, que todavía eso de levantarnos con música jíbara. El Mañanero de Radio Católica. También. Todavía el Mañanero lleva años, lleva 40 años más o menos en eso, ¿verdad? De 4 de la mañana a 6 de la mañana, de lunes a sábado. Y luego domingo creo que es otro horario, pero también es temprano en la mañana, ¿verdad? Que eso, claro. Entonces la gente dice, la música se está perdiendo. Mire, señores, escuchen el Mañanero. Y ahí están saliendo discos de Navidad, no de Navidad, de música típica. La gente confunde la música típica con música navideña. Nada que ver en lo absoluto, ¿verdad? No, y aquí sacaba ayer de 4 a 6 de la mañana. Sí, señor. Y en Mayagüez, en el 710 está Axel Cruz también con su jíbara. Sí. Y a mí mi papá me adoptó de que nos levantábamos con música jibarita. Sí, señor. Y eso nos hizo amar nuestra tierra, nuestro país. Claro, seguro. Eso es parte, ¿verdad? Y es lo que deben hacer los padres jóvenes, ¿verdad? Que no lo hacen ahora, ¿verdad? Y ahora tú le das a tu hijo, vámonos para Nueva York y se van como si fueran nada. Sí, siempre es difícil, ¿verdad? Es difícil. Bien. En el libro aparece una discusión, a mi juicio, decisiva, ¿verdad? Saber leer no equivale necesariamente a comprender. Comprender no equivale siempre a pensar. Y pensar exige observar la propia mente mientras piensa. ¿Cómo explicaría esa idea eso se conoce como metacognición? Es que usted observa el pensamiento. Esto es una cosa fascinante. Ya Jiddu Krishnamurti lo decía todo el tiempo, ¿verdad? Jiddu Krishnamurti decía que la observación permite el que usted pueda observar los condicionamientos de la mente. Y cómo los condiciona, cuando el observador se convierte en el observado, los condicionamientos de la mente desaparecen. Pero a mí me gustaría, ¿verdad?, ya en términos de lo que es de lo que está discutiendo el libro, ¿verdad? ¿Cómo explicaría esa idea de la metacognición a una madre, un padre que nos está escuchando, un estudiante que debe estar interesado, ¿verdad?, en estos temas, porque lo estamos tocando directamente a ellos? Mira, eso, Carlos, eso es una habilidad que se desarrolla o se puede adquirir, ¿verdad?, de forma natural. Sí. Es la capacidad de tener un pensador interno que observa al propio pensamiento cuando el pensamiento se da. Exacto. Las personas podrían decir, mira, para que lo entiendan de manera fácil, es que escucho como una voz en mi cabeza y no lo confundan con una psicosis o algo así. No, es esquizofrénico. Es cuando tenemos esa conversación con nosotros mismos y a veces creamos mundos posibles para tomar decisiones. Por ejemplo, voy a salir a tal hora de la emisora, pero yo creo que va a haber tapón en esta carretera, pues déjame coger por esta otra, ¿verdad? Claro. Tú estás recreando una serie de situaciones dentro de tu cabeza. La pregunta que se hace más allá de la cognición, la metacognición, es ¿por qué yo tomo esa decisión? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? En Puerto Rico hay dos formas fáciles de explicar eso para que la gente se identifique. Una son los partidos políticos y otra las religiones. Exacto. Esas dos cosas son paralelas en el sentido del pensamiento. Sí, señor. Para que las personas lo entiendan, usted posiblemente tiene un partido político favorito. Entonces, la mente que observa, ese observador interno, estaría buscando entender por qué yo creo en ese partido, por qué ese es mi partido, por qué creo en sus postulados. ¿Conozco sus postulados? O, por el contrario, adopto a ese partido porque mi papá, mi mamá eran de ese partido, eso es algo cultural, eso era una tradición. Se parece un montón a la religión.
Puerto Rico es un país altamente católico. ¿Por Sí. qué? Porque llegaron los españoles. Pero las personas juran que es porque tienen fe, Claro. ¿verdad? Para tú tener fe, deberías pasar por un proceso donde dudas de todo lo que es la religión, dudas, buscas, aprendes desde el punto de vista científico y en algún momento dices, hay unas cosas que no puedo explicar y porque no las puedo explicar, Exactamente. pues entonces yo creo que debe haber algo mayor. La mayoría de las personas no pasan por ese proceso, por lo tanto, cuando usted analiza su propio pensamiento y de hecho a la gente le incomoda, Claro, ¿verdad? Y claro, yo los claro. invito Sí. a que si a usted le está incomodando lo que yo estoy diciendo, usted piense en eso mismo. Eso Piensa, mismo, ¿por qué me está incomodando? Claro. ¿Por qué lo que está diciendo el doctor Ferrer me incomoda? ¿Verdad? ¿De dónde viene ese coraje? Claro. ¿Es él? Pues él no ha dicho si eso es bueno o eso es malo, Exactamente. simplemente me está poniendo a pensar. va más allá del bien y ¿Verdad? el mal. El bien y el mal es otro invento más. Exacto. Sí, sí. Pues entonces, cuando nosotros usamos ese proceso, le llamamos metacognición. Yo necesito no solamente saber lo que estoy pensando, sino por qué lo estoy pensando, Sí, señor. de dónde viene lo que estoy pensando. Claro. Y entonces hay varias herramientas que se usan ahí, que mucha gente las llama como si fueran lo mismo. Sí. Pensamiento lógico. Yo veo el lenguaje de lo que me están diciendo que me está molestando Claro. y yo evalúo el lenguaje. Evalúo el lenguaje y esto combina con lo otro. Pues Claro. quizás es una falacia. No, pues tiene concordancia, pues podría ser verdad. Claro. Pero el pensamiento crítico es buscar información adicional Claro. para yo validar ese pensamiento. Sí, señor. Todos estos procesos mentales juntos para validar la información o el proceso que usé mental, le llamamos metacognición. Una de las cosas que siempre me ha impresionado es que los que tienen metacognición de manera natural y tienen esa voz mental, Sí. se le hace muy difícil entender que haya otras personas que nunca lo tienen. Sí, sí. ¿Verdad? Es exactamente, casi imposible porque tú piensas No. que eso es una condición humana. Sí. O sea, tener esa mente en la cabeza y yo cuestionarme sobre Sí, lo que sí, pasó. sí, Por ejemplo, para que la gente se identifique, usted tiene una conversación, salieron discutiendo, usted se fue para su casa y usted está 3 horas pensando en la discusión, Sí. a ver qué fue lo que pasó. ¿De dónde nació la discusión? Claro, Lo que dije, ¿estuvo claro. bien? ¿Estuvo mal? Y usted empieza a sentirse mal, se empieza a sentirse incómodo. sí, sí. Eso es parte de un proceso metacognitivo. A la gente le sorprende saber que hay gente que nunca pasa por ese proceso. Sí, señor. Nunca. Sí, señor. O sea, esa persona dice lo que dice sin pensar. Habla lo que habla y lo exterioriza. Claro. No hay un proceso mental para eso. Ojo, y no estamos hablando de personas que sean analfabetas. No, que ni tengan- bueno ni malo. No, puede no, no. ser un doctor. Eso no tiene Sí, nada sí, que no, ver. lo más ¿verdad? mínimo. No. Hay dos tipos de personas. Hay Sí. personas que usan la metacognición y hay Claro. personas que no tienen esa voz interna. Claro. Simplemente no la tienen y funcionan en la vida normal. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, eso se puede desarrollar. Exactamente. Una vez que usted está consciente de eso, usted lo puede desarrollar. Y una de las cosas que pasa en el sistema educativo, para amarrarlo al tema que estamos teniendo, es que en la época de los griegos, los romanos, lo que se buscaba era eso. Se Exactamente, buscaba que claro. tú, ¿verdad? Sócrates, con la mayéutica, buscaba que tú analizaras lo que estabas diciendo, porque lo que estabas diciendo fue algo que pensaste. Y lo que pensaste, ¿de dónde viene? ¿De dónde sacaste información? ¿Es de la experiencia? ¿Es de la fuente? claro. Se compara con el lenguaje Seguro, y se sostiene, se compara con fuentes externas y se sostiene, pues eso es pensamiento lógico y pensamiento crítico, el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, todos son herramientas de la Sí, metacognición. Cuando nosotros decimos que queremos que los estudiantes en las escuelas aprendan a pensar, Imagínate. estamos hablando de eso. De eso mismo. ¿Cómo tú desarrollas eso? Claro. Cuando nosotros en el Departamento de Educación de Puerto Rico tenemos mapas curriculares Sí. que te dicen qué vas a hacer en los primeros 5 minutos de la clase, Sí, qué señor. vas a hacer en los próximos 15 No, no, minutos, no, es qué un vas a hacer libreto. en los próximos 20 y Un cómo libreto vas a hacer. completamente. Es un Sí, libreto. libreto, Pues, sí. ¿cómo tú enseñas a pensar a otra persona? Fuera de la caja. Con un libreto, dándole contenido, Claro, contenido. claro, Entonces claro. decimos que tenemos a Pablo Freire Sí, sí. en nuestra filosofía, pero la realidad es que No, lo que no. estamos dando información y no estamos enseñando a Yo pensar. recuerdo un profesor que me dio un examen de selección múltiple sobre Pablo Freire. Dice, pero ¿cómo rayos? O sea, si el tipo lo que está invitando es invitarnos a pensar ahí más allá de eso, ¿verdad? Entonces, de lo que tú mencionas, cuando vamos a suponer que la persona hace ese ejercicio de metacognición, cuando tú descubres lo que es, ¿verdad? Invariablemente, esto es lo que es, esto es lo que me produjo esto. ¿Qué tú haces con eso? Tienes dos opciones. O seguir con eso hasta el resto de tu vida, y ahí están los condicionamientos clásicos, terribles, ¿verdad? Donde la gente dice, no, esto es lo que me da sentido a mí,
Pero sí que lo que te da sentido puede ser un disparate. Pero la gente no está dispuesta a trabajar con eso, a deconstruir toda esa realidad, porque entonces implicaría mirarse hacia adentro. Y la gente que hace, hombre, no, si yo tengo un problema y dolor de cabeza, me tomo una pastilla, me doy un palo, me voy a beber con los amigos, me tomo una droga. Las drogas son una cosa alucinante, eso es fascinante. Te tomaste una pastilla y ves mundos alternativos, etcétera, ¿verdad? Alternos. Pero que Universos paralelos, ves, Sí, universos señor. paralelos. Pero tú estás evadiendo eso que tú estás pensando, que deberías pensar. Lo estás evadiendo totalmente. Sí, Ni y te de- interesa pensar. Y de hecho, una de las cosas que mencionó en el libro es dudar de todo. Claro. Es insostenible. Tampoco es que vamos a dudar de todo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero hay ciertas cosas que rigen nuestra vida Sí. que en algún momento tenemos que pasarlas por un proceso de pensamiento profundo Claro. para ver de dónde viene. Yo creo en X. Sí, sí. ¿Por qué yo creo en X? Porque yo creo, Ese exacto. X hace que el país esté peor, hace que esté mejor, hace que nosotros podamos tomar mejores decisiones. No, es que yo lo creo porque Claro. pues mis papás me enseñaron eso, Sí, yo señor. estoy criado en eso, sería una traición a la familia si yo cambio, Exactamente. ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, me siento incómodo, Claro. tengo culpa, Seguro. ¿verdad? Y Pues, eso es discernimiento. sí, Eso sí, es tú pasar entonces- eso es cernir lo que tú estás pensando. nosotros, una de las frases que yo coloco en el libro es que cuando allá en Prusia se establece este tipo de escuela, que es la que tenemos hoy, Sí, ¿verdad? señor. Hace Sí, señor. más de 250 años, que es mecánica, que es por hora, que tiene unos reglamentos específicos, que busca esa persona que desarrolla ese sistema, dice, ¿verdad? El sistema de educación es bueno si ninguno de los prospectos que sale de ellos se revela ante el país, Exactamente. ante el gobierno. No puede cuestionar Ante el eso. gobierno, ¿verdad? No se puede Entonces, cuestionar. si eso pasa, entonces el sistema educativo Fracasa fue el bueno. sistema. Exacto. Fue bueno, Exacto. porque nadie se reveló, ¿verdad? Interesante. Si usted quiere saber más de eso, compre el libro que está en el Candil y todas las librerías adyacentes de todo Puerto Rico. ¿Hace cuánto salió el libro? El libro salió ahora en verano, está en verano. disponible en Amazon, está disponible digital, impreso, carpeta dura, carpeta blanda y como audiolibro. Y este es, el azul es Eso también está disponible en Amazon igual. Subtracción. sustracción. Estamos en la hora en la hora de la historia viva con el historiador oficial de Puerto Rico, que lo puede conseguir en YouTube. Sí, señor. Y allí en la página pueden ver las entrevistas que ha hecho con el Tony, que ha hecho aquí, todos los capítulos que ha hecho aquí, y mucha información importante a los que les gusta y quieran conocer sobre la historia. Y antes de irme con Rodríguez al anuncio, José Rosado habló sobre la música típica, que es la música jíbara. El jíbaro es el hombre que nace y se cría en los campos de Puerto Rico. También en otros países hay jíbaros, dice. Así que la gente no están llamando, pero nos están participando muy a bien. través de la página de Pero WPAB pueden 550 llamar también. en Facebook. Alexi, vámonos. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santa María. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada.
Panadería Pontevedra. Buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210. 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz. Siempre con el pan calientito. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. Estamos de regreso en la hora de la historia viva por WPAB 550M y Eco 93.1 FM en la zona metro. Seguimos en la hora de la historia viva. Doctor Ferré, hoy un estudiante puede pedirle a una inteligencia artificial que escriba un ensayo, resuelva un problema o prepare una presentación. ¿Cuál debe ser la primera pregunta de un maestro ante esta realidad? ¿Cómo prohibirla? ¿Cómo utilizarla? ¿O cómo transformar la manera de evaluar? Hace años, desde la época que comenzamos con la internet y tenemos a Wikipedia, ¿verdad? El Rincón del Vago, todo ese tipo de cosas. Rincón del Vago, sí. La información como tal se vuelve irrelevante. Cuando todo el mundo tiene acceso a la información se vuelve irrelevante. Sí, señor. ¿Cuánto memoriza el estudiante? Se vuelve irrelevante. Ahora la pregunta es, ¿el estudiante puede explicar, puede debatir, puede argumentar a favor o en contra del trabajo que hizo? No. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando los maestros dan una tarea y la tarea se puede hacer con inteligencia artificial, ahí no fracasó el estudiante. El que fracasó fue el maestro, el educador, el docente. Diseñó una tarea que se sale de la época. Eso funcionaba hace 20, 30 años atrás. Sí. Hoy día ya eso no funciona. Así que la pregunta siempre va a ser cómo el estudiante puede, en sus propias palabras, explicar, cómo puede argumentar, cuál fue el proceso que utilizó, trianguló la información. Yo no tengo ningún problema con que use inteligencia artificial y me traiga, por ejemplo, para el doctor Carlos Hernández, me traiga una reseña de un momento histórico de Puerto Rico. Sí. Eso sí es relevante porque eso se consigue en internet, se consigue. Lo importante es, el estudiante entiende la relevancia del momento histórico, ¿verdad? Eso es lo que importa. Claro, entonces, el diseño de la tarea es distinto, ¿verdad? Porque no es solamente una petición de información, sino que está el proceso mental del estudiante incluido allí, ¿verdad? Por ejemplo, no es tan importante saberse las fechas en que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, pero sí es importante el por qué la segunda o la tercera vez, o mejor dicho, la primera vez, hubo una revuelta. ¿Por qué hubo una revuelta? ¿Verdad? No sabían para dónde iban. ¿Qué provocó eso? Hay un tipo de especulación histórica que logra poder explicar las posibilidades de por qué eso pasó, ¿verdad? Ahora, cuando tú le enseñas al estudiante todos estos momentos históricos de Puerto Rico y tú le dices, en Puerto Rico se celebra el Día del Descubrimiento, y el estudiante te dice, pero es que en Puerto Rico ya había gente, ¿por qué celebramos eso? Oye, y si mataron a tanta gente, ¿por qué no ponemos cintitas negras en la casa del Día del Descubrimiento en vez de estar celebrando? Y tenemos un día de la recordación más que de una celebración. Ese estudiante, tú le puedes decir que está bien, que está mal. Tú lo que haces es celebrarle que tuvo un proceso de pensamiento profundo, de ir más allá y tiene su propia opinión, y esa opinión es debatible, pero es suya, ¿verdad? Es suya, y dice, mira, ese día yo mejor ahora con lo que sé, me pongo triste en vez de decir que lo vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces eso no es una posición histórica, es una posición sobre el evento histórico. Sí, señor. Eso hago yo cuando yo en las primeras clases tú enseñas geografía de Puerto Rico. Pues le enseña la geografía de Puerto Rico y todo, ¿verdad? Que si los llanos costeros, las montañas. ¿Y para qué sirve eso? Vamos a hablar de cómo eso incide en el proyecto Esencia de Cabo Rojo. Y cómo Esencia de Cabo Rojo tiene unas particularidades que no permite que el agua llegue a las comunidades. Entonces, ahí tú ves una pertinencia. Tú ves una botella de que tú te aprendiste el carso de Puerto Rico, los distintos suelos. Sí, eso es importante, pero eso no es para retenerlo, eso no te da nada en la vida. Entonces, tú no puedes trabajar eso con la vida. Entonces, yo conecto inmediatamente, la clase empieza mañana allá en Mayagüez. En las primeras clases empiezo a hablar de geografía vinculado a este proceso,
¿Cómo afecta ese proceso? Entonces tú ves la pertinencia, como decía Freire, ¿verdad? Enséñale a escribir a la gente, pero enséñale no cosas abstractas. Si tu problema es un problema de basura, pues enséñale la importancia de recoger la basura. Y tú le das, lo que pasa es que a eso se traduce en un empoderamiento. Exacto. El contexto histórico de Freire, al estudiante se le enseñaba a leer con un objetivo específico. Sí, señor. Era para que entendiera las leyes que lo oprimían. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, en Puerto Rico a nadie se le da de Cal 12 a leer una ley para que entiendan por qué la ley no sirve. No. O por qué la ley, o por qué Puerto Rico está sobrelegislado. ¿Verdad? Eso no se le enseña en la escuela. No, lo que dicen es que en Puerto Rico hay leyes, hay 3 poderes y que tú debes ser respetuoso de esas 3 cosas. Se acabó. Entonces a mí me saca por el techo cuando dicen Sí. Puerto Rico es un país de ley y orden. De ley y de orden. Es todo lo contrario. Eso solamente se dice cuando Claro. algún político no quiere que le protesten. No. ¿Verdad? Es la única vez que se le dice. Mi clase comienza definiendo la palabra orden. Y la palabra orden significa poner cada cosa en su lugar. Ah, mira qué bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién decide poner cada cosa en su lugar y por qué? Entonces, por ahí eso me da, ¿verdad? Para desmontar toda la ficción, me dice el estudiante cuando termina las clases. ¿Y por qué no me enseñaron eso en la escuela? Porque el maestro básicamente tiene problemas de defensa, tiene SIDA. O sea, si un maestro se atreve a decir esto, lo botan desde la clase. Eso Lo así. botan de la escuela porque está generando, eso es un revolucionario. Este es un independentista, socialista. O sea, este no es federal, como dicen que mire la entonación, cómo la entonación tiene una distancia. No se trata de independentismo, no se trata de socialismo ni de comunismo, se trata de pensar. Ah, pero ¿cuál es el problema? Que todo ese tipo de etiquetas tienen una autoridad sobre el ser humano. Y cuando tú enseñas eso, la desmonta esa autoridad. Y entonces el individuo, de ahí en adelante, los americanos hablan de muchos americanos, ¿verdad? Yo tenía un profesor que hablaba de skills, de destreza. Cuando tú logras que un estudiante tenga una destreza, eso no se lo olvida el resto de su vida, porque es capaz de hacerla por sí mismo. Y entonces no nos enseña esa destreza. No. Nos enseñan a memorizar. Y entonces es un culto a la memoria, ¿verdad? Hay grandes genios por ahí que para mí fueron niños con grandes memorias. ¿Dónde están esas memorias hoy día? ¿Dónde están esos individuos que eran grandes genios? Genio para mí García Márquez, ¿verdad? Que creó toda una obra de literatura, el mismo Einstein, que escribió, que se salió del molde. Si usted no se sale del molde y es una cuestión repetitiva, pues eso no está haciendo nada. Qué bueno que mencionas esa parte literaria, porque Sí. una de las cosas que estuve estudiando cuando escribí el libro, porque yo trabajé en el Departamento de Educación durante 12 años, Wow, mientras mucho a la misma tiempo. vez, ¿verdad? Trabajé en la universidad dando clases. Básicamente, dos o tres años después que empecé en el Departamento de Educación y comencé a dar clases part-time en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, comienzo a estudiar ese proceso y uno de los cambios curriculares más brutales, pero brutales de bruto, Sí. que hemos tenido en el Departamento de Educación, Sí. es que, Carlos, no se lee No ningún libro completo. No se lee. Ninguno. No. Aquellos libros que nosotros Sí, leíamos. sí, Oye, sí. yo no espero No. que nadie ahora vaya a decir que en la escuela superior se vaya a dar la Llamarada o el Don Quijote. Eso tiene Sí, un sí, español sí, claro. de otra época. Al estudiante se le haría muy difícil, pero cambia el libro por otro. Pero exige que se lea el libro completo. Y no es el libro completo para que tú digas que ese libro te aportó algo y ese algo está escrito en piedra. Sí, es señor. poder leerlo Sí. y luego analizarlo y decir, Claro. dice verdad, no dice verdad, Exactamente. cuál es la enseñanza que Sí, tiene, esa exacto. enseñanza ¿Qué yo tiene puedo hacer con alguna esto? relación con mi Exactamente. Sí, vida, pero llegan a la universidad Sí, y no soportan leer 5 páginas consecutivas porque en Cal 12 ya no es requisito Claro. leer ningún libro No, completo. lo más mínimo, lo Eso más no está en el mínimo. currículo. No, eso no. Mi maestra de quinto grado, que está viva, se llama Fe Fantausi, nos dio la Odisea y la Ilíada en quinto grado. Por Y la supuesto. discutió completamente. Eso en escuela pública, yo no me gradué de San Ignacio ni cosas que... No, una escuela pública pobre en el Prado, en Aguadilla, que hoy se llama de otra manera, ¿verdad? Ana Javariz. Y en la escuela Ana Javariz, hoy día, esa mujer nos discutió eso. Tuvo un profesor de ciencia que nos enseñó a revelar fotos. Y como cuando explicó la cuestión de los vectores en la física, dijo, mira, como ustedes no entienden esto, vámonos al parque de pelota. Y ahí nos explicó todo. No se te podía olvidar. Entonces, cuando hablabas de los sistemas de biología, te asignaba una parte. Pues tú eres la nefrona, pues tú eres la célula tal.
Entonces tú mirabas al compañero, no se te podía olvidar, porque tú sabías que el compañero era parte de ese sistema. Entonces, él decía, no podemos divorciar esto. Mr. Cubero se llamaba, un tipo extraordinario. Esas dos personas para mí fueron extraordinarias. Missy Fantauci, que está viva, no sé si Mr. Cubero está vivo, pero era un tipo con una capacidad para enseñar extraordinaria. Se vivía las clases. Entonces todo era pensamiento, tú sabes, todo era provocar en el estudiante esa discusión. Niños, estamos hablando, eso fue de 4º a 6º grado. Yo tuve esa oportunidad extraordinaria de esto. Estos son faros de luz, ¿verdad? Que te llegan en medio de tu proceso creativo. Claro. Pero antes de irnos, quisiera dejar esta pregunta, no sé si ya vamos a la pausa, ¿verdad? ¿Cómo podemos invitarles a usar la IA, la inteligencia artificial, sin que la herramienta les robe la experiencia difícil, pero formativa, de leer, de equivocarse, de revisar, de encontrar una voz propia, ¿verdad? No sé si vamos a la pausa ahora o no, todavía no. Sí, vamos a la pausa y tenemos esa pregunta en el tintero. La hora de la historia viva. Una pausa y regresamos. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nudd, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nudd, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santamaría. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Amigo comerciante, ahora más que nunca su empresa grande o pequeña depende de sus medios de comunicación. Sus conexiones de correo electrónico, teléfono e internet son de suma importancia. Quedarse sin ellas, no sacarle máximo provecho, podría costarte dinero. No se arriesgue. GlobalNet Corporation ofrece servicios de cuadro virtual con transferencias automáticas a cualquier parte del mundo. También servicios de telefonía o internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation 787-705-0049, 705-0049 o puede escribirnos a info@globalnetcorporation.com. Cuidar tu cerebro hoy puede ayudarte a vivir mejor mañana. AARP y Ponce Health Science University te invitan a una mañana para tu salud cerebral. El sábado 29 de agosto de 8 de la mañana hasta el mediodía en el auditorio de Ponce Health Science University. Disfruta de talleres sobre manejo de estrés con risoterapia, bomba aeróbicos, alimentación saludable y estrategias para activar tu mente y cuidar tu salud cerebral. Regístrate gratis en Facebook, AARP Puerto Rico. Te esperamos. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Bueno, la gente está en online dándole saludos a nuestra amiga Mildred Collazo, que está en sintonía, también en San Juan a través del 93.1, Sonio Kendo. También Heidi Dilan, si ustedes la conocen, ¿verdad? Sí, claro que sí. La querida amiga Heidi Dilan. Jimmy Rotary, también el amigo Keith Carlson y también Pedro Morales. Saludos a todos. Saludos. Nos quedamos con una pregunta en el tintero. Y era cómo podemos invitarle a usar la inteligencia artificial sin que esa herramienta le robe la experiencia difícil y a mi juicio formativa, ¿verdad? Que es leer, equivocarse, revisar,
encontrar una voz propia. ¿Cómo nos ayuda eso? Sí, mira, en uno de los libros anteriores que yo lancé sobre el tema directo de inteligencia artificial en la sala de clase, Ajá. yo daba unas técnicas que tenían que ver con el uso de los chatbots como si fueran personajes históricos. Qué brutal. ¿Verdad? El Qué bien. maestro Ajá. le da una información Sí. sobre un personaje histórico. Ujú. Obviamente, como son personajes históricos, que la mayoría de estas inteligencias artificiales están ya entrenadas Claro. con esa información, pero le das un prompt específico que dice, de ahora en adelante contestas todas las preguntas como si fueras Ponce de León. Claro. O de ahora en adelante contesta todas las preguntas como si fueras Hosto. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la inteligencia artificial tiene voz. Se escucha. Tú le pones una voz masculina, le dices que de ahora en adelante conteste como si fuera un científico famoso, por ejemplo, como Curie, le pones una voz femenina como Curie. Entonces pones al estudiante a hacerle preguntas a ese personaje histórico. Seguro. Entonces entra en una conversación con la información Sí. como si estuviera, yo le digo a esa técnica, hablar con los muertos, porque estás hablando con alguien que ya no está vivo. Eso es espiritismo. Medium. Esto es un medium. O sea, ahora tienes ahí una máquina que hace como medium. Sí. Pero entonces tú puedes hablar con los muertos. Pero eso es una forma de que el estudiante tenga una interacción divertida, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Pero ya en niveles más altos y a nivel universitario, la contestación es simple. Se llama triangulación. Ok. O sea, a mí no me importa tanto la información que tú me traes, es cómo la triangulas. Exacto. Eso es algo que le chocó mucho, por ejemplo, a los periodistas en Puerto Rico. ¿Verdad? En el área de periodismo en Puerto Rico empiezan a haber muchos fake news. Sí. Entonces, a veces, por el apuro de lanzar la noticia, Sí, señor. si otro medio lo había lanzado, pues debe ser que tienen la Que es información real, exacto. que es real. Pues Sí. vamos a tirarla de nuevo. Y cuando vienes a ver, tienes 5 medios noticiosos diciendo un embuste. Exacto. ¿Verdad? Eso fue un miedo constante cuando nació esto de la inteligencia artificial. Ellos ya han tomado capacitaciones, han estudiado el tema de manera profunda. ¿Y qué hacen? No lanzan ninguna información a menos que hayan triangulado. Y triangulado puede tener variantes, ¿verdad? Claro. Porque si yo soy el periodista y yo entrevisto a Carlos y Carlos me dijo eso a mí, pues yo puedo de inmediatamente decir, Carlos me dijo a mí, Exacto. porque eso es directo. Ahora, si José Fejel entrevista a Carlos, lo pone en GD, yo tengo primero que averiguar si eso no es lo que se llama un deepfake. Claro. Que pusieron la cara de Carlos y la cara de José, la Sí, pusieron sobre otras personas y lo pusieron a decir algo que no era. Claro. Pues yo necesito otra fuente. Ese video de YouTube no puede ser la única fuente. No. ¿Verdad? Entonces yo triangulo, busco fuentes adicionales, ¿verdad? Que está la experiencia propia, está la primera fuente adicional y una segunda fuente adicional. Cuando yo tengo 3 fuentes, le llamamos triangulación, Sí. entonces yo me puedo atrever con alguna certeza de que esa información es realidad. Eso no lo enseñan No, Cal no 12, se enseña. ¿verdad? No lo enseñan en Cal 12. Entonces, ¿qué pasa? Pues si te dan algo en un libro, si te dan algo en una revista, si el maestro dice algo, pues tiene que ser verdad. Eso es palabra de Dios. Exacto. Exactamente. Eso, no se puede tiene que ser cuestionar. verdad. Y Sí, no señor. necesariamente es así. Yo he visto Sí. maestros y profesores universitarios sí, sí. dando conocimientos erróneos. Sí. Porque una cosa es que tú tengas una opinión y otra cosa es que estés dando un dato erróneo. Claro. Un dato erróneo se Sí. supone que se pueda verificar. Sí, sí. Yo recuerdo una experiencia, la que tú traes eso, la resistencia de algunos compañeros en enseñar cursos en línea. Y yo digo, mi experiencia fue extraordinaria. Ha sido mejor que los cursos presenciales. No, eso es imposible. Mire, yo empecé a hablar del Dr. Rose. El Dr. Rose fue un individuo que llegó a Puerto Rico en los años 30 y el tipo era tan racista que le inyectó cáncer a cerca de 8 o 10 personas. Y entonces le dejo una carta a un amigo, mira, y le dice, eso es falso, profesor, eso no puede ser cierto. Eso no, perfecto, perfecto, eso me parece extraordinario que ustedes cuestionen eso. Yo los reto a que busquen que eso es falso. Señores, lo que esos estudiantes me trajeron, yo nunca lo había visto. Era evidencia de los propios norteamericanos hablando del caso, ¿verdad? Y ellos quedaron locos, pero si esto es cierto, mire, y en esta revista dice tal cosa, y en esta revista, miren el proceso de aprendizaje tan extraordinario que pasó ahí. Exacto. Sí. O sea, cuando uno reta, cuando Sí. uno da datos que son inverosímiles, datos que son Exactamente, fuertes, exacto. eso es una buena técnica. Tú dices, bueno, búscalo con la inteligencia artificial, pero después que lo busques en la inteligencia artificial tienes que verificar esa fuente. Exacto. Hay que buscar fuentes adicionales. Sí. El estudiante no solamente está aprendiendo sobre los conceptos que tú le quieres enseñar, Sí. sino que está aprendiendo la literacia del uso de la inteligencia artificial para que lo domine, porque Claro. eso va a ser parte de todos los trabajos. O sea, es imposible que tú digas hoy día que vamos a producir escritura Claro. y que va a ser 100% a mano, porque vas a necesitar que te lo revise un editor, Sí. una persona de lenguaje, Claro. que te lo revise el editor, todo ese tipo de cosas, Sí. ¿verdad? Empiezan a involucrarse otras Sí, personas. señor, sí, ¿verdad? señor, Ahora sí. eso lo podemos acelerar
con el uso de inteligencia artificial, pero tú siempre vas a ser responsable de lo que tú publiques. Sí, tú no señor. puedes escudarte diciendo que fue una inteligencia artificial la que lo dijo. No, tú se supone que tuvieras la capacidad, ¿verdad? Estamos ya casi al final. Vamos a hablar entonces de los libros recomendados. Antes de despedirnos, llegamos a nuestra sección Libros Sí, Recomendados. señor, sí, señor. Y claro, obviamente el libro recomendado lo tenemos aquí al frente. Ponlo por aquí, seguro que sí. Deficiente por diseño, ¿verdad? Y en el colofón dice, el sistema educativo no está roto, hace exactamente lo que debe hacer, ¿verdad? Para justificar propiamente el sistema. El otro texto es el de Pablo Freire, ¿verdad? Se titula Pedagogía del oprimido, ¿verdad? Y este es un texto indispensable para pensar una educación que no trata al estudiante como un recipiente pasivo, sino como un sujeto capaz de leer, de transformar el mundo, ¿verdad? Y el tercero, que lo cita mucho el compañero en el texto, ¿verdad? José Ferrer en este texto, y es el viñedo del texto, de un señor que fue presidente de la Universidad Católica, de aquí de Ponce, de la Pontificia, Iván Illich, murió en México, ¿verdad? Y esta es una obra que nos ayuda a comprender que leer no ha sido siempre una práctica idéntica, y que nuestras formas de leer también tienen historia. Señores, el texto era junto, completo. Sí. Y después se inventaron todas las oraciones. Las comas, los puntos. Exacto. De hecho, antes de esto, no existía tal cosa como la lectura silenciosa. No. Las lecturas se hacían en coro, en voz alta. Exactamente. No es individual. No individual. Era en coro, en voz alta. Así es. Qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Y cómo hemos llegado a este asunto de hoy. Bueno, pues hoy hemos conversado, para mí fue un verdadero placer y yo espero que esto se repita, ¿verdad? Que esto no da el tiempo para tanta información. Vamos a pedir otra hora más, Alexander, sobre la inteligencia artificial y el libro del compañero, ¿verdad? El doctor José Ferrer, que se consigue en Amazon, en las principales librerías de Puerto Rico, así que cómprenlo, señores, aquellos maestros que me están escuchando, maestras, estudiantes, que les interese, ¿verdad?, ver una perspectiva distinta. Me parece que deben leer este texto. Y es importante decirle a la gente de que ustedes son compañeros de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Sí, señor. Es importante donde hay gente de todo el mundo y dicen que ahí está la gente más preparada y más inteligente, los profesores dicen eso. El mejor recinto de la UPR. Así dice, algo más que quieras añadir, Pues no, bien importante, ¿verdad? Que la gente vaya comprendiendo que el sistema educativo cumple una función muy importante. Recuerden que la comparativa tiene que ser con lo que no tendríamos si no tuviéramos un sistema educativo. Uh-huh. Tenemos que quitarle el puño de encima, el marrón de encima al Departamento de Educación. Tenemos que quitarle el marrón de encima a los maestros. Uh-huh. Los maestros están haciendo tripas corazones. No. Hacen lo mejor que pueden. Lo que cambió fue el objetivo que espera la sociedad. Hay un proyecto de país de educación para que todo siga evolucionando. Necesitamos y estos jóvenes a pensar. Eso es así, necesitamos un proyecto educativo de país, pero como les digo, el sistema es masificado, el sistema está diseñado para alfabetizar, no está diseñado para pensar, pero peor sería no tener un sistema educativo y no poder darle la educación a la cantidad de personas que educamos y bajar el analfabetismo a los niveles que lo hemos bajado. En eso el sistema ha sido altamente eficiente, ¿verdad? A lo que no podemos esperar es que los enseñe a pensar. Y que muchos de los puertorriqueños tenemos bachillerato más de lo que mucha gente en Latinoamérica y en Estados Unidos. Oye, y no lo discutimos aquí, porque si lo discutimos aquí no compran el libro. No, eso es otro libro. Pero entonces, al final del libro, explico cuál es la solución y cómo los padres, principalmente los padres, así que le invito a que lo compren los padres también, cómo los padres, cómo la familia puede ayudar a que los estudiantes entonces sí aprendan a pensar. Sí, señor. Excelente. Nada. La hora de la historia viva. Y recuerde que el profesor doctor Carlos Hernández está en la página de YouTube como el historiador oficial de Puerto Rico. Y el libro se llama, por último, Deficiencia del Diseño, del doctor José Ferrer. Aquí, ambos profesores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes dos. Pasen por la invitación. Gracias, Alexis. ¿Cómo no? PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM.